Hoy en la historia nos vamos a acordar de un gran acontecimiento en la Guerra Civil de los Estados Unidos, la más cruel, la más dura, la que produjo mayor cantidad de muertos en la historia de este continente. La guerra llamada de Secesión, la Guerra Civil de los Estados Unidos que dividió al mundo entre los esclavistas del sur fundamentalmente y los que luchaban por el fin de la esclavitud en los Estados Unidos, año de 1865, cuando aquí en Colombia, desde el Congreso al discurso de Angostura, el presidente Simón Bolívar había destruido jurídicamente la esclavitud. Más tarde vino la declaración de José Hilario López, pero ya había pasado hace mucho tiempo don Juan del Corral, Simón Bolívar, desde luego, en su discurso al Congreso de Angostura, y esto era 1865, y los norteamericanos se seguían matando en los campos de batalla por el tema de la esclavitud. Esto termina militarmente en el Waterloo confederado, es decir, los ejércitos que comandaba el general Lee, en Five Forks. Forks no es en este caso tenedores, sino es una encrucijada de caminos, los 5 caminos que salían de Five Forks. En esa batalla definitivamente el ejército del general Lee fue derrotado. No le quedaba otro camino que el de la paz, porque la capital de esos ejércitos, de los ejércitos del Lee, que era Richmond, Virginia, había tenido que ser evacuada. Aquello fue horripilante, espantoso. Los que describen la caída de Richmond se quedan cortos necesariamente porque unos superan a otros en los niveles de crueldad, de horror, los niveles terribles de inhumanidad en la caída de Richmond, Virginia, que era la capital. Davis, el presidente de los Estados Confederados del Sur, había tenido que salir fugitivo. Lee se lo había ordenado. ¿Qué quedaba? No quedaba sino la rendición. Y la rendición, después de que Lee hizo todo lo imaginable para mantener vivos los ejércitos del sur, los ejércitos confederados, la rendición viene en Appomattox. Y una reunión histórica, una reunión sin precedentes en los anales de la historia bélica se produce. Los generales Grant y Lee se reúnen en Appomattox. Quienes lo han descrito nos han llegado con unos documentos sencillamente conmovedores. Ese par de generales que combatieron tan duramente que las bajas totales en la guerra de Secesión llegaron a 1 millón de personas. 1 millón de personas. Más de 300.000 muertos por la Unión, cerca de 300.000 muertos por los Estados Confederados, van 600.000, y 400.000 bajas de heridos, muchos de ellos de heridos irrecuperables. Esa fue la guerra. Y Grant y Lee se reúnen. Grant se presenta como vencedor, sin aspavientos, sin bandas de música, sin excesos. Lee llega como vencido, pero con una gran dignidad. En su caballo, su famoso caballo, el caballo del general Lee, entra primero a la casa donde será la reunión, pone su gorra en su mesa y tiene el sable listo para entregárselo al vencedor, porque hay una vieja tradición militar donde los vencidos le entregan el sable a los vencedores. Pero Grant era un hombre de una inmensa generosidad, de una inmensa altura espiritual, y Grant le permite a los vencidos que se lleven para su casa sus caballos, sus monturas y su sable. Los vencidos no tienen que pasar en Appomattox por la humillación de entregar su sable. Alguien les dice cuando se están rindiendo uno a uno los ejércitos confederados: ustedes han sido hasta ahora buenos soldados, serán ahora en adelante
buenos ciudadanos. Esa generosidad de Lincoln, que fue expuesta a través del general Grant, permitió que se mantuvieran unidos los Estados Unidos y que los estados del sur se volvieran a unir con los del norte y tomaran juntos el camino para construir la más grande nación de la tierra. Eso nació en Appomattox, cuando en el año de 1865, después de Five Forks, después de la entrega y de la manera como se abandonaron las instituciones de Richmond en unas descripciones sencillamente conmovedoras, viene el acuerdo de Appomattox. Todo esto, en el año de 1865, empieza un 29 de marzo, como hoy, y termina a mediados del mes de abril. Appomattox, un tratado entre vencedores y vencidos que crean una gran nación después de 600.000 muertos y después de 400.000 heridos. Ese fue el balance de la Guerra de Secesión, y ahí termina la esclavitud negra, y vendría un hecho calamitoso, un hecho terrible, el asesinato de Lincoln. Lincoln fue vencedor por muy pocos días. Un salvaje lo asesinaría cuando presenciaba una obra de teatro, después del triunfo de sus fuerzas, y entonces se cerraría con una tragedia inmensa para los estados de la Unión, la gran victoria que sellaron en Appomattox después de la entrega del general Lee y de sus hombres ante el general Grant y los suyos. Cuando tengamos más tiempo, vendremos sobre esta última batalla y cómo Sheridan, con una carga que él directamente conduce en su caballo, logra vencer a los hombres del general Lee. Pero esto es otra historia. Hoy estamos recordando los hechos que condujeron a la rendición y al entendimiento entre dos grandes generales, Grant y Lee, que prácticamente crean la unidad de los Estados Unidos después de esa guerra atroz que había llevado a años de destrucción, de aniquilamiento y de muerte.